La convocatoria a sesiones extraordinarias está hecha, el envío de la denominada ley ómnibus es ya un hecho también, el debate cuándo comienza y básicamente también qué pasa con cada uno de esos artículos. Con Fernando Fraquelli analizamos el tema. ¿Qué tal, Fer? Hola Silvia, buenas tardes. Bueno, sí, sin lugar a dudas es el tema central por estas horas en el Congreso de la Nación, por lo menos desde la Cámara de Diputados. El Senado está con otra agenda y el Senado también tiene ya avanzado lo que es la conformación de las comisiones. En diputados se están armando. La oficina del presidente de la Cámara de Diputados, y ahí lo tenemos en imagen, a Martín Menem, esa oficina es un transitar permanente de presidentes de bloque, diputados, diputadas, asesores. ¿Por qué? Porque se definen los nombres de los legisladores nacionales que van a conformar las comisiones. En principio, 4 comisiones se están cerrando por estas horas, que es Asuntos Constitucionales, Legislación General, Presupuesto como cabecera de todas las discusiones, Relaciones Exteriores. Desde La Libertad Avanza están hablando de conformar también la Comisión de Juicio Político para que sea presidida también por un propio diputado de la bancada del oficialismo. Fer, ¿y por qué es tan importante la conformación de cada una de estas comisiones? A partir de allí empiezan a definirse por dónde va a pasar el tratamiento de este proyecto de ley, porque el proyecto de ley, que tiene más de 600 artículos, tiene muchas aristas, muchos capítulos, muchos temas vinculados con la economía, las finanzas, la salud, la educación. Por eso también desde diferentes bloques de la oposición le señalan al presidente de la Cámara, a Martín Menem, que es necesario conformar otras comisiones, como educación, como salud. Algunos hablan que hay que conformar cerca de 12 comisiones. Claro, teniendo en cuenta lo amplio y lo abarcativo que es justamente el proyecto de ley. Ahora, consultarte, en el marco de esta situación, ¿el proyecto tal como está entra a comisión en su totalidad o cabe la posibilidad de que diputados digan comencemos a partirlo, comenzamos a dividirlo porque es tal la amplitud que va a ser muy complicado el análisis? El proyecto entra como proyecto y como está. Ingresó en una sola pieza va a la Comisión de Presupuesto y será analizada por los diputados de la Comisión de Presupuesto. Se pueden generar plenarios de comisión, es decir, que varias comisiones al mismo tiempo estén discutiendo. Ahora, no es, la verdad que no sucede en el Congreso habitualmente que 10 comisiones juntas estén trabajando un mismo proyecto. Por lo general se van dividiendo los temas porque son diferentes proyectos. Aquí no, aquí tenemos una sola pieza. Sí, lo que va a ocurrir es que el proyecto tal cual como vino del Poder Ejecutivo Nacional va a sufrir modificaciones. Ya anticipan, ¿por qué? Porque ¿cuál es la función que necesita y que tiene Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, y Oscar Sago, el presidente del bloque de La Libertad Avanza? Es construir mayorías. Están poniéndole una fecha, entre el 20, el 25 de enero, tener aprobado el proyecto. Para eso hay que construir mayorías. ¿Sabés que hoy hizo declaraciones Martín Menem? Sí. Justamente planteaba esta necesidad, dice que se va a lograr el consenso, que se va a lograr aprobar en el mes de enero este proyecto. La pregunta es el denominado poroteo. Poroteo en el Congreso significa esto, ¿no? Lograr voluntades que se vayan sumando a la iniciativa que fue impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional. ¿Cómo está ese poroteo? ¿Cómo está? El poroteo hoy, si la intención del presidente Javier Milei es aprobarlo a libro cerrado, el poroteo le da negativo directamente. No tiene los números. No sé si el Frente del PRO lo acompaña, si el proyecto es a libro cerrado. ¿El radicalismo? Como el proyecto va a abrirse en el sentido de empezar a discutir por lo menos y de escuchar algunos planteos de la oposición, principalmente del radicalismo, principalmente de este nuevo bloque que encabeza Miguel Pichetto y que nuclea a diferentes sectores del peronismo no kirchnerista y a la vez de sectores con terminales en gobernadores provinciales. Ahí empieza a sumar números La Libertad Avanza como para llegar y lograr los 129 diputados nacionales. Pero para eso va a necesitar discutir o rediscutir entre el legislativo y el Poder Ejecutivo temas como, por ejemplo, lo referido a la movilidad jubilatoria. Es un tema que genera mucha discusión interna en cada uno de los bloques, principalmente en la Unión Cívica Radical y en los sectores de Miguel Pichetto, incluso también en algunos diputados del Frente PRO.
Y por el otro lado, el tema que tiene que ver con la declaración de emergencias tan amplias en la República Argentina, donde le da facultades el Congreso al Poder Ejecutivo Nacional. El proyecto habla por 2 años, prorrogables Otros 2 años más, es decir, que alcanzaría los 4 años de mandato de Javier Milei. Eso el Congreso no está, por lo menos, en consideración de los principales diputados nacionales, de darle esa herramienta al Poder Ejecutivo. Me queda una pregunta muy cortita antes de que terminemos. Consultarte. Estamos hablando de un proyecto de ley, pero a partir de hoy comienza a regir el decreto, el DNU de desregulación económica. Parte de ese DNU está contemplado en la ley Ómnibus. Parte está contemplado y hay casi un último artículo donde dice, se ratifica desde el punto de vista parlamentario el DNU 70/2023. Es decir, que no sería necesaria la conformación de esta comisión bicameral para analizar el decreto porque ya está contemplado si una parte. Si se aprueba de esa la... manera, sí, no hace falta. Pero me parece que ese va a ser otro de los artículos que los sectores de la oposición que hoy están más proclives al diálogo con el oficialismo, me parece que lo que están planteando es que lo retiren también, es decir, que se modifique, que se saque ese artículo y que la ratificación del DNU sea por las vías institucionales normales. ¿Cuál es? La comisión bicameral por un lado, pero también por el otro lado están las presentaciones en la justicia. Aquí hay un rol importante, decimos, de Martín Menem, rol importante de los diferentes bloques políticos en diputados, pero también hay que prestarle mucha atención a Guillermo Francos, ministro del Interior, en su diálogo con los gobernadores, porque el próximo paso del Poder Ejecutivo es enviar el proyecto de ley de modificaciones del impuesto a las ganancias, retrotraer la medida que sancionó la Cámara de Diputados y volver a instalar ganancias para los trabajadores en la República Argentina. Ese es un tema también fundamental para ¿quién? Para las cuentas públicas en cada una de las provincias, y es ahí donde juegan los gobernadores en la voluntad que van a tener que adoptar los diputados y los senadores nacionales. Fer, muchas gracias por el análisis y también por las aclaraciones. Muy bien, hasta luego. Seguimos con Pablo.